Adriana estaba en la oscuridad. Apenas podía respirar mientras sus manos temblorosas intentaban sostener la pequeña llave que ahora parecía pesar 1 tonelada. Frente a ella, la vitrina estaba abierta, y los trofeos que representaban años de logros escolares habían desaparecido. Sabía que el director llegaría en cualquier momento, y cuando lo hiciera, habría una sola pregunta en el aire: ¿qué hiciste, Adriana? Todo en su vida había llevado a ese momento. Adriana había sido la alumna perfecta, la hija modelo, pero ahora todo estaba a punto de desmoronarse. Y lo peor de todo es que sabía quién estaba detrás de todo esto. Solo una persona podía haber llegado tan lejos para destruirla: Irene. Pero, ¿cómo llegaron a esto? Como dos hermanas inseparables de niñas, terminaron siendo enemigas en una guerra silenciosa que lo arrasaba todo. Para entenderlo hay que volver al principio, a cuando todo comenzó a romperse, pero antes quiero que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus amigos. Adriana venía de una familia sencilla. Su padre era un hombre tranquilo que había decidido quedarse en casa para cuidar de sus hijas mientras su madre trabajaba como contable en una oficina local. Aunque no eran ricos, lograban salir adelante y tenían una vida relativamente feliz. Adriana tenía una hermana mayor, Irene, que solo le llevaba 1 año de diferencia. De niñas eran inseparables, les encantaba jugar juntas y compartían todo, desde juguetes hasta sueños. Irene solía decir que un día sería presidenta del consejo estudiantil y que Adriana sería su mano derecha. Sin embargo, esa armonía comenzó a romperse cuando Irene tuvo que repetir en segundo de la ESO. A pesar de que se esforzaba mucho, sus resultados académicos no eran suficientes, lo máximo que podía sacar era un 6, pero después de eso pudo aprobar todas las asignaturas. Pero su madre no podía ocultar su decepción. Para empeorar las cosas, Adriana comenzó a destacar en sus estudios, ganándose los elogios de sus padres. Una tarde, después de recibir las notas de calificaciones, sus padres estaban muy orgullosos de Adriana por sus excelentes notas, ya que sus notas no bajaban del 8. Pero cuando llegó el turno de Irene, ésta se esperaba que sus padres iban a estar igual de orgullosos con ella, pero la sonrisa de su madre desapareció. En vez de alegrarse, enfadada le preguntó que si estaba orgullosa de esos 5 y 6 que había sacado, y que si eso era lo mejor que podía hacer. Irene intentó defenderse diciéndole que se había esforzado mucho, y que incluso se había quedado estudiando hasta tarde. Pero su madre no estaba convencida, y mirándola enfadada le dijo porque no podía tener el mismo rendimiento que su hermana Adriana, y que debería aprender de ella. Irene quedó totalmente decepcionada después de escuchar esas duras palabras de su madre. Ella se había esforzado lo máximo, y al final no se lo reconocen. Irene no lo pudo aguantar y empezó a llorar. Adriana, aunque era 1 año más pequeña, notó el dolor en los ojos de su hermana. Intentó consolarla, pero Irene la apartó bruscamente y se encerró en su habitación. Esa noche Adriana llevó algunas galletas que su madre les había comprado, pero Irene las rechazó. Irene le lanzó una mirada fría y le dijo que no necesitaba sus galletas ni su lástima, y le pidió que no le hable nunca más. Echó a Adriana de la habitación y cerró la puerta de golpe y, desde ese día, su relación cambió drásticamente. Con el tiempo Adriana se acostumbró a la distancia y a las groserías de Irene. Pero Adriana siguió esforzándose en la escuela y se convirtió en la mejor estudiante de su clase. Un día, durante una ceremonia escolar, Adriana recibió varios premios, incluido uno por excelencia académica. Su madre estaba tan feliz que durante todo el trayecto hasta casa, no paraba de hablar de lo orgullosa que estaba de ella. Pero Adriana en ese momento deseaba que Irene estuviera ahí para poder compartir su felicidad con ella. Pero cuando llegaron a casa, Adriana y su madre quedaron totalmente en shock, no se podían creer lo que estaban viendo. Su padre las estaba esperando en el salón con un par de maletas y una mochila. Les explicó que ya no quería seguir viviendo en esa casa. La madre de Adriana, al escuchar esas palabras, perdió el control, y sin pensarlo 2 veces, le dijo que saliera ahora mismo de su casa. El padre de Adriana intentó explicarle el porqué, pero su madre no quiso escucharlo. El padre, muy enfadado por no querer escucharle, mandó a Irene a que recogiera sus cosas para marcharse con él. Irene, que había estado escuchándolo todo desde las escaleras, dudó por un momento. Adriana corrió hacia ella, suplicándole que se quedara, y que la necesitaba ahí con ella. Pero Irene, dolida y confundida, eligió irse con su padre. Esa noche Adriana lloró hasta quedarse dormida porque sabía que esa era la última vez que iba a ver a su hermana.
Aunque Irene solía ser dura con ella, todavía la amaba profundamente. Normal, es su hermana. También estaba enfadada con su madre porque no hizo nada para detener a Irene para que se quedara. Su madre, por su parte, estaba decidida a seguir adelante. Al día siguiente Adriana buscó a su hermana por todo el instituto, pero Irene no estaba. Cuando preguntó en secretaría, le dijeron que se había cambiado a otra escuela y no podían decir más datos. Con el corazón roto, Adriana volvió a su casa, y cuando llegó vio a su madre hablar por teléfono y estaba llorando. Cuando colgó, su madre le explicó que su exmarido le había robado todo el dinero del banco que ha estado ahorrando durante años. Adriana sintió mucha pena por su madre, por lo que la perdonó y la consoló abrazándola. Juntas comenzaron un pequeño negocio de repostería para recuperar el dinero que su padre había robado de sus cuentas, y en pocos meses las cosas les iban muy bien. Con el tiempo lograron estabilizarse y Adriana continuó sobresaliendo en la escuela. Un día, mientras Adriana estaba sentada almorzando en la cafetería, se la acercó el conserje y le dijo que el director la había llamado. Adriana no entendía para qué la iba a querer el director si no había hecho nada malo, pero cuando llegó a su despacho se llevó una gran noticia. El director le explicó que la habían elegido como presidenta del consejo estudiantil. Adriana estaba alucinando, no tenía palabras, eso era un sueño hecho realidad, pero también un recuerdo doloroso de lo que Irene había deseado años atrás. Adriana pensó en su hermana y deseó poder compartir ese momento con ella. Meses después, mientras Adriana estaba en el centro comercial comprando ingredientes para el negocio de su madre, Adriana vio a una joven intentando robarle el monedero a un chico, por lo que decidió actuar, y al acercarse para detenerla, se quedó en shock. Era Irene, apenas la reconoció porque estaba mucho más delgada, y se había teñido el pelo de rubio. Adriana, mientras estaba en shock, le preguntó con voz entrecortada que si era Irene. Irene intentó alejarse, pero Adriana la siguió y la atrapó. Irene miró a su hermana y le preguntó que qué hacía ahí. Adriana le explicó que estaba comprando cosas para la pastelería, y luego Adriana le preguntó que por qué estaba a punto de robarle a ese chico. Irene la miró enfadada y le dijo que eso no era asunto suyo, y antes de que pudieran hablar más, apareció una mujer y le preguntó a Irene que qué estaba haciendo ahí de pie hablando mientras tenían trabajo que hacer. Irene se le notó algo nerviosa, pidió disculpas a la mujer y la explicó que esa era su hermana Adriana, y que ha estado tiempo sin verla. Adriana no podía creer lo que estaba viendo y escuchando, la mujer parecía tener un control absoluto sobre Irene. Antes de que se fueran, Adriana le dio su nuevo número de teléfono a Irene, y le dijo que la llame cuando pueda. Irene aceptó a regañadientes y desapareció con esa mujer. Adriana solo salió de ahí con la esperanza de que Irene la llame. Esa noche, cuando Adriana llegó a casa, le contó a su madre todo lo sucedido y por primera vez en mucho tiempo, el rostro de su madre se iluminó. También le contó que le había dado su número de teléfono, y ahí, la cara de su madre cambió y devolvió una sonrisa rara a su hija Adriana. Justo cuando Adriana entró a su habitación, su móvil empezó a sonar, era su hermana Irene. Estuvieron un rato hablando, ya que Irene tenía los minutos contados y no podía hablar más. Adriana estaba muy feliz de poder volver a hablar con su hermana, aunque Irene no estaba tan emocionada, se alegró mucho porque las cosas le fueran bien. Sin embargo, a la mañana siguiente Irene apareció en casa de Adriana, y enfadada le dijo que desde el principio sabía que era una trampa y que no debía confiar en ellas porque había dado su número a su madre para que les rastreara a ella y a su padre. Adriana intentó entender qué es lo que pasaba, e Irene le dijo que dejara de fingir. Pero Adriana le explicó que de verdad no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Irene le explicó que esa madrugada la policía fue a su casa y arrestaron a su padre por el robo del dinero de su madre, y ahora Irene se tenía que quedar a vivir con ellas dos. Adriana estaba sorprendida, pero en realidad, su padre se merecía eso, ya que había robado todo el dinero. Irene, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que se arrepentía de haberla visto ayer, y que le había arruinado la vida. Los días siguientes, la actitud de Irene se volvió más rebelde. Cuando fue inscrita en la misma escuela que Adriana, comenzó a causar problemas, aliándose con chicas problemáticas para sabotear las actividades escolares. Adriana intentó ignorarla, aunque los profesores y el director la llamaron la atención. Una tarde Adriana fue a la pastelería de su madre para echar una mano, cuando de repente vio a su hermana Irene discutiendo con una clienta. Adriana se le acercó y preguntó qué es lo que pasaba. La clienta, enfadada, le explicó a Adriana que Irene le tiró su plato de pastel.
Adriana, confundida, le preguntó que por qué había hecho eso, e Irene le dijo que como su madre había llevado a su padre a la cárcel, pues ella también le iba a destruir el negocio. Adriana, al escuchar esas palabras, se enfureció mucho, y eso fue lo que colmó el vaso. Enfadada, le dijo a Irene que ella también quería a su padre, pero que igual se merecía ese castigo porque las había robado, y también enseñó a Irene a robar para sobrevivir, y que su madre, aunque no haya sido tan buena con ella, que no se merecía nada malo. Y con esas palabras, Adriana salió de ahí corriendo enfadada. Esa noche, cuando su madre regresó del trabajo, le habían contado todo lo sucedido y enfadada le dijo a Irene que porque se comportaba así con ella, ya que le había salvado de ese hombre y de esa mala vida. Pero como nunca nada le gustaba a Irene, les dijo que ella no les había pedido que viviera con ellas, por lo que les dijo que se iba a vivir con la mujer que su padre había conocido, y esa misma noche recogió sus cosas y salió. Adriana y su madre no hicieron nada por retenerla, ya que había hecho suficiente daño en poco tiempo. Pero todo estalló cuando los trofeos de la escuela desaparecieron. El director la estaba esperando, y cuando empezó a hablar Adriana sentía que su corazón se salía de su sitio. Y como presidenta, Adriana era la responsable de las llaves de la vitrina, y el director asumió que, aunque no había evidencia directa, debía renunciar a su cargo. La noticia se esparció rápidamente y todos los de la escuela empezaron a comportarse diferente con ella, y su madre le compró un montón de cosas nuevas para animarla un poco, pero Adriana estaba devastada, y decidió concentrarse en sus estudios. Finalmente logró obtener sobresalientes en todos sus exámenes, siendo la mejor estudiante del instituto, y se preparó para su graduación. Una noche antes de la ceremonia, mientras Adriana estaba sentada memorizando el discurso de la graduación, su madre entró y le entregó un anillo en forma de estrella. Le explicó que era de su verdadero padre. Adriana estaba confundida, sin entender nada. Le preguntó que qué era eso del verdadero padre, qué quería decir. Su madre le contó que su padre biológico había fallecido cuando ellas eran bebés, y que Lucas no era su padre verdadero. A él le conoció después de perder a su marido, estaba asustada de criar a 2 niñas sola, por lo que se casó con él. Adriana estaba en shock, y preguntó a su madre que si era así, porque le había dejado llevarse a su hermana Adriana. Su madre le contó que les escondió la verdad porque tuvo miedo de que vivieran la experiencia de perder a un ser querido. Antes de terminar su frase, Adriana la paró, la calmó y le dijo que ahora lo importante era encontrar a su hermana Irene, y contarle toda la verdad. En la graduación, antes de que Adriana diera su discurso, sucedió algo inesperado. Apareció Irene y subió al escenario inesperadamente. Con lágrimas en los ojos confesó haber robado los trofeos para Sofía, la mujer que su padre había conocido. Les explicó que quería vengarse de todo lo que creyó que le había quitado, pero solo se arruinó a sí misma. Adriana la abrazó mientras el director cogió el micrófono y anunció que los trofeos habían sido recuperados y que Irene solo enfrentaría una multa. Después de la ceremonia, Irene y su madre finalmente hablaron. Su madre le explicó que sabía que no fue la mejor madre para ella, y lo sentía. Irene, con lágrimas de felicidad, le dijo que ella también lo sentía. Adriana observó cómo se abrazaban y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su familia tenía una oportunidad de sanar. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle me gusta, suscribiros y compartirlo con vuestros colegas. Hasta pronto.